Buenos días, profe. Bueno, Buenos días, profe. Entonces, muchachos, nos hemos quedado en el coeficiente binomial. Sí, toda la parte que vimos de factoriales fue para llegar hasta ahí. Entonces vamos a empezar con una demostración, pero antes de la demostración voy a mostrarles acá un comportamiento que nos va a servir. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando desarrollamos binomios, ¿sí?, de la forma, por ejemplo, a más b al cuadrado, ya no lo sabemos de memoria, entonces a al cuadrado, entonces 2ab más b cuadrado. El a más b al q es a al q pero más profe, 3 pues al ahorita cuadrado. puede ingresar. ¿Será que me puede explicar lo que ya han hecho? Señora, Profe, ¿será que me puede explicar lo de arriba? eh, eso es de la clase pasada. Sin embargo, ya ahorita vamos a hacer un ejercicio parecido. Eran los Entonces, ejercicios que habían quedado de tarea, ¿sí? sí, lo del 7 de 0 y 7 de 7, que son reemplazar en las fórmulas. O sea, la fórmula, por ejemplo, en el caso de 7 de 0, es 7 factorial, el 0 factorial, el 7 menos 0 factorial. Haces la operación, te queda 7 factorial, 0 factorial y 7 factorial. Estos dos 7 factorial se cancelan y nos queda 1 sobre 0 factorial. 0 factorial por definición es 1. Entonces esto nos da, es hacer cosas como esas, ¿sí? Todo en base a la fórmula general, que es esta, ¿sí? Y entonces cuando uno hace todos los coeficientes para expandir un binomio, se va a encontrar con cosas como estas. Lo vamos a hacer hasta la 4 y ya les explico una parte acá. Entonces, esa parte de, entonces, por ejemplo, si lo estamos hablando para la A, acá serían de 4 posibles, fueron 4. O sea, de ahí me sale este 1. De 4 posibles, fueron 3. De ahí me sale ese 4. Acá, para la A, de 4 posibles, fueron 2. Por eso es exponente 2. Y nos salió ese 6. De 4 posibles, fue 1. Y nos salió ese 4. De 4 posibles, fueron 0. Y nos salió ese 1. Entonces, hay que notar que cuando se expande un binomio, hay términos, bueno, hay coeficientes que se repiten. Por ejemplo, el 1 del comienzo es igual al 1 del final. O sea, este coeficiente y este coeficiente son el mismo. El coeficiente 4 de acá es el mismo coeficiente penúltimo. Este así. Y si el binomio tiene una potencia más grande, eso se va a seguir repitiendo. Y en realidad uno no calcula todos los coeficientes, sino calcula hasta la mitad y de la mitad en adelante sabe que se van a repetir. Entonces, eso lo vamos a demostrar, ¿sí?, utilizando el coeficiente binomial. Entonces, demostrar que la de n tomar k es lo mismo que de n tomar n menos k. Ahí estamos diciendo que el primer coeficiente es igual al último, que el segundo es igual al penúltimo, que el tercero es igual al antepenúltimo, y así sucesivamente. Entonces vamos a demostrar que eso es cierto. Muchas veces uno como estudiante de ingeniería, cuando ve la palabra demostrar, se preocupa. Y en realidad hay muchas demostraciones que solo consisten en reemplazar las fórmulas y reacomodarlas y ya, como en el caso de esta. Entonces, vamos a desglosar lo que está en la parte izquierda. Entonces, como es el coeficiente, sería n factorial, ¿sí?, sobre k factorial, y acá sería n menos k factorial, ¿sí?
Recuerden que la primera vez que lo hicimos no era con una K, sino con una R, que era el cuento del baloto y esas cosas. Acá es prácticamente lo mismo, solo que en vez de la K, estamos utilizando la expresión n menos K. Entonces sería n factorial sobre, entonces en vez de escribir K, escribo n menos K factorial. Y acá me quedaría n menos el n menos K factorial. ¿Sí? Entonces, del lado izquierdo tenemos n factorial, K factorial, n menos K factorial. Del lado derecho, el numerador ya está igual, dice n factorial. En el denominador tenemos n menos K factorial. La n se va a cancelar con la n. Cuando hagan la resta, estos dos se cancelan. Y la K queda positiva. Entonces me quedaría como K factorial. Entonces, como es una multiplicación, los factores se pueden conmutar. Entonces yo puedo escribir, esto lo dejo quieto, queda K factorial, n menos K factorial. Y acá puedo escribir invertido, o sea, K factorial que multiplica n menos K factorial. Y ahí acaban de demostrar que escribirlo de una u otra manera da exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, de aquí en adelante, cuando estemos haciendo una expansión del binomio, ¿sí? Si es por ejemplo para 8, ¿sí? Pues uno va hasta el término 5 y de ahí en adelante todo se repite. Entonces, vamos a utilizar esa fórmula para resolver un pequeño ejercicio. Entonces, calcular el valor de K. Si de 14 tomar K es lo mismo que de 14 tomar K menos 4. Entonces, si comparamos las fórmulas, ¿sí? Con la inicial, entonces de 14 tomar K, de N tomar K, o sea, que en esa fórmula la N es 14. ¿Sí? Entonces, comparando, entonces, si este 14 es esa N, este K menos 4 es N menos K. Entonces yo podría escribir una ecuación que diga N menos K, o sea, 14 menos K es igual a K menos 4. O sea que 2K es igual a 18, o sea que K es igual a 9. Y listo, encontré el valor de la constante. Profe, no entendí. ¿Qué parte no entendiste? El enunciado empieza en lo rojo. Te dan una Sí, señor. expresión y te dicen que cuánto vale K. ¿Sí? Sí, señor. Pero La eso no parte de entiendo arriba. por qué 14 menos K, no entiendo. Si ves los tachones, estoy comparando las dos fórmulas, la de arriba y la de abajo. Si ves los tachones, el verde y el morado, Sí, señor. entonces, ¿cuánto debe valer la N para que se parezcan? 14. Listo. Entonces, yo comparo, si yo comparara este con este, N vale 14. Y si comparo los dos de abajo, me quedaría que N menos K, pero como la N, entonces yo escribo aquí, N menos K debía ser igual a K menos 4. ¿Sí? Comparando las dos que están tachadas en morado. ¿Sí? N menos K debe ser igual a K menos 4. Y después simplemente reemplacé la N, porque sabemos que la N debe ser 14. Y entonces pasé de esta ecuación a esta ecuación. ¿Ya me hice entender? Sí, señor, muchas gracias. Sí, señor. Listo. Pero lo fundamental de esto, digamos, no es este ejercicio. Estos casi no los van a ver.
lo fundamental es que ustedes se acuerden que esta demostración de acá arriba lo que nos permite es fusilar los términos. O sea, después de llegar a la mitad, si el primero decía 1, el otro decía 4, el otro decía 6, los que se repiten acá son el 1 y otra vez el 4. Entonces, estos ya no los voy a tener que calcular, sino que ya me los voy a saber de memoria, de lo que hice al comienzo. Entonces, eso es lo que más o menos uno desea, ¿sí? Entonces, vamos a pasar al teorema del binomio como tal, lo vemos en la forma sencilla y después lo expandimos y les voy explicando paso a paso cómo hacerlo. Entonces, teorema del binomio. ¿Sí? Pepe, Entonces, ¿te el puedes teorema, devolver? Es que no le alcancé a tomar foto, por favor. Creo que una pregunta, el 18, ¿de dónde te sale? de 14 más 4. Y el 2K sale de acomodar las dos letras para un solo lado, al lado derecho. Ah, ok, ya. Entonces, la forma sencilla del teorema del binomio es cuando ni siquiera se manejan dos letras, sino solo una letra y el 1. Entonces lo acomodan como si fuese 1 más x a la m. Ese es el binomio más sencillo. En ese binomio, lo que hacemos es la sumatoria desde k igual a 0 hasta m, el coeficiente binomial que dice de m posibles, tomar k, y esto es multiplicado por x a la k, o sea, la x va aumentando. Entonces, esta es la forma más sencilla del binomio. Entonces vamos a escribirlo para un ejemplo pequeñito. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 1 más x, coloquémoslo a la 5, esto sería, entonces, sumatoria desde k igual a 0 hasta 5, y acá sería de 5 posibles, tomar k, y x elevado a la k. Entonces, cuando yo lo expando, como es x a la 5, bueno, 1 más x a la 5, hay que ir desde el 0 hasta el 5. Entonces, esta expansión de 1 más x a la 5, entonces sería, para cuando k vale 0, me quedaría de 5 tomar 0 por x a la 0, más de 5 tomar 1 x a la 1. Eso es cuando k varía 1. Y hay que expandirlo hasta llegar a k a la 5, k5. Desde 5 tomar 2 x a la 2. ¿Sí? Cambia tanto lo que estamos tomando, pues como el exponente de la x. Más de 5, 3. Sería para cuando k vale 2, para cuando k vale 3. Más de 5, 4, x a la 4. Más de 5, 5, x a la 5. Así se sacaría. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes como ya saben calcular los coeficientes binomiales, o sea, que los vamos a escribir acá en azul, ¿sí? En teoría solo deberíamos calcular la mitad y la otra mitad se repite. Entonces, vamos a calcularlos todos y a verificar que no todo era necesario. Entonces, el primero, de 5 posibles, tomar 0. Recuerden que eso se desarrolla como 5 factorial sobre 0 factorial por 5 menos 0 factorial. O sea, me queda el 5 factorial arriba, el 0 factorial y el 5 factorial. Estos dos se cancelan y me queda 1 sobre 0 factorial, que es 1 sobre 1. Esto es 1. Después vamos a tener de 5 tomar 1, que sería 5 factorial. Ahora sería 1 factorial, 5 menos 1, todo factorial. Entonces nos queda 5 factorial sobre 1 factorial, que es 1, no lo voy a escribir. Y abajo me quedaría
4 factorial. El 5 de arriba, normalmente uno lo desglosa, ¿sí? Para que le quede como si fuera 4 factorial por 5. Y entonces cuando divide, se cancelan los dos 4 factorial y nos queda simplemente 5. Después vendría de 5 tomar 2, que sería 5 factorial, 2 factorial, 5 menos 2 factorial, sería 5 factorial, el 2 factorial que es simplemente 2, por el 3 factorial, que es 6. Entonces, ese 5 yo lo voy a desglosar de nuevo. Voy a decir, esta vez, como quiero cancelar el 3 factorial, voy a decir que es como tener 3 factorial por 4 por 5. De tal manera que me quedaría 2 por 3 factorial. Cancelo esos 2, simplifico el 2 y el 4. Simplifican este, con este me queda un 2. Entonces me queda 2 por 5, 10. Entonces me queda que esto es 10. ¿Sí? De ahí en adelante, lo voy a escribir todo en verde. Sería de 5, 3, sería 5 factorial, 3 factorial. Entonces, 5 menos 3 factorial sería 5 factorial sobre 3 factorial por 2 factorial. Entonces nos quedaría, desglosando el de arriba, sería 3 factorial por 4 por 5. Y abajo tendríamos un 3 factorial por un 2. Estos dos se cancelan, los otros se simplifican y me vuelve a dar 10. De 5, 4 sería 5 factorial, 4 factorial, 5 menos 4 factorial. O sea, nos queda 5 factorial, 4 factorial, 1 factorial. Entonces el 1 factorial simplemente es 1 y el 5 factorial lo desglosan como 4 factorial por 5. Simplifican y esto es 5. Y el otro es 5 de 5, que sabemos que va a dar 1. Entonces 5 factorial, 5 factorial, 5 menos 5 factorial. Nos queda 5 factorial, 5 factorial por 0 factorial. Se cancela y esto da 1 sobre 0 factorial. Claro, hasta ahí. Entonces, fíjense que yo no tenía que haber hecho todo el procedimiento. Yo tenía que llegar era hasta la mitad y decir que de ahí en adelante se repetían. ¿Sí? O sea, toda la parte que está en verde la hicimos de sobra. ¿Sí? Porque esa expresión, pues ya reemplazando, nos quedaría 1 más x a la 5 equivale a, entonces, de 0 a 5, yo empiezo a reemplazar cada uno de estos canastos. A cada uno de los coeficientes binomiales los voy a ir reemplazando. Entonces el primero me dio 1, entonces me quedaría 1 por x a la 0, más 5 por x, más 10 por x a la 2, 10x a la 3, más 5x a la 4, más 1 por x a la 5. Entonces, lo pueden dejar así, o simplemente reemplazan ese x sub 0. ¿Sí? Recuerden que x sub 0 pues es 1, entonces no es necesario escribirlo, se puede haber dejado así, como 1 más x a la más 5x más 10x cuadrado más 10x cubo más 5x a la 4 más, y ese 1 no es necesario escribirlo, x a la 5. ¿Sí? En algunos textos pues lo organizan al revés, de mayor a menor. Eso no importa, va a dar lo mismo. Entonces, ¿sí? Hace referencia a lo mismo. ¿Sí? Y el teorema del que vamos a hablar, pues que los datos se repiten, los coeficientes. Coeficiente 1, coeficiente 5 y coeficiente 10. Entonces puede llegar un momento en que esto nos ahorre bastante tiempo. ¿Sí? Y no tengamos que estarlo haciendo para absolutamente todo.
Entonces, ahora vamos a generalizarlo un poco. Ya no es con la X y el 1, sino con dos datos tan complejos como quieran. Entonces, la forma generalizada sería A más B, todo a la N, donde la A y la B son dos términos tan complejos como sea, igual a la sumatoria desde K igual a 0 hasta N de el coeficiente binomial de N posibles tomar K. Y van a estar las dos letras, la A y la B. Una va a ir subiendo y la otra va a ir bajando. Entonces, voy a colocar la K, A elevado a la K, de tal manera que la A es la que va subiendo. Y la B va a ir N menos K. O sea, ella va a ir bajando. A medida que una sube, la otra baja. Y siempre la suma de los dos coeficientes va a ser N. Si yo sumo los datos de estos dos, siempre me va a dar N. Y esa sería la forma generalizada. Entonces, ese mismo ejercicio que acabamos de hacer, si yo lo hiciera con A y con B, ¿sí? A más B a la sin, pues tendría exactamente la misma cantidad de términos, o sea, sería de 5, 0, solo que empieza A a la 0, B a la sin, ¿sí? Más de 5, 1, A empieza a subir, ya va a la 1, y B empieza a bajar. Más de 5, 2, A va a la 2, B va a la 3. Más de 5 serían 3, ya A va a la 3, B va a la 2. Más de 5, 4, entonces A va a la 4, B va a la 1. Fíjense que siempre la suma de los exponentes da 5. Más de 5, 5, A a la 5, B a la 0. Y entonces los que están a la 0 no se escriben y los otros coeficientes los reemplazamos. Entonces el primer coeficiente era un 1, entonces me queda simplemente B a la 5. Más el siguiente era un 5, A por B a la 4. El siguiente era un 10, A a la 2. El siguiente era otro 10. El siguiente era un 5. Entonces, 0, 1, 2, 3. Esto sería A a la 4 por B. Y el siguiente sería un 1, que sería el A a la 5. Y esto sería A más B a la 5. ¿Sí? Ya con dos expresiones diferentes. Claro para todos hasta ahí. Sí, señor. Entonces, yo supongo que muchos de ustedes hicieron este tipo de ejercicios, pero utilizando el triángulo de Pascal. ¿Sí? Muchos de ustedes, para esto del teorema del binomio, más bien utilizaban el triángulo de Pascal. Entonces vamos a ver que el triángulo de Pascal es ¿Eso puede una retroceder fórmula. un momento la hoja? Señora, Por favor, ¿puedes retroceder un momento la hoja? recuerden que yo les voy a subir esos PDFs, pero pues igual. ¿Listo? Sí, señor. Ley del triángulo de Pascal. Entonces vamos a ver cómo se dibuja el triángulo y a qué hace referencia utilizando coeficientes binomiales. ¿Sí? Entonces el triángulo de Pascal se construye como, entonces, los extremos son unos y solo nos coloca los coeficientes. Entonces, ese triángulo pequeñito, en este ya es nivel 2. ¿Sí? Que era el que me decía que el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y de ahí en adelante, uno genera los unos de los extremos y suma los datos. Entonces, 1 y 2 son 3, 2 y 1, 3. Y ahí sería para el N3. ¿Sí? En el siguiente sería, entonces, 4, 6,
y 4, que fueron los que hicimos. Y imagínense que este nivel n igual a 4. ¿Sí? Llamémoslo nivel n. El siguiente nivel quedaría 5, 10, 10, 5. Entonces muchas veces uno hace eso en vez de hacer lo que hicimos en la página anterior, porque ahí aparecen los mismos coeficientes. 1, 5, 10, 10, 5, 1. ¿Sí? Los que se repiten en el triángulo. Entonces, esta sería la posición n más 1, o sea, un pasito más abajo, que era el dato de 5. Entonces, hecho en fórmulas, lo que se hace es lo siguiente. Entonces, están en dos niveles diferentes. Entonces, lo del nivel n más 1 se obtiene a partir de lo del nivel n. Y si utilizamos un índice para ir viendo la posición que ocupa cada uno de izquierda a derecha, entonces sería posición 0, 1, 2, 3, 4 y posición 5. Estos serían los valores de la K. ¿Sí? Entonces, para obtener el de la posición 1, por ejemplo, para obtener este 5, yo lo que hice fue sumar el de la posición 1 del anterior más el dato de atrás, que era el 1. Entonces, en fórmula sería, para obtener los de la posición n más 1, se suman dos datos de la posición n. ¿Sí? Como se está obteniendo la posición k, se suma el de la posición k y el anterior. ¿Sí? Entonces, eso que está escrito ahí es el triángulo de Pascal, pero en forma de coeficientes binomiales. O sea, la fórmula como tal. Y eso es realmente válido. ¿Sí? Lo que pasa es que uno construye el triángulo de Pascal para datos pequeños, para un n que no sea muy grande, porque si no se gasta usted un montón de tiempo haciendo ese desarrollo. Entonces es completamente válido, pero para cantidades pequeñas. O sea, no hay que exagerar que A más B a la 18 y usted se ponga a dibujar todo ese triángulo. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer... Profe, cuando K Señora. vale 0 es porque es x a la 0, ¿sí? Sí, señora. Ah, listo, profe. Entonces, lo que vamos a hacer es demostrar que esa fórmula es válida. Y después de demostrar que es válida, la vamos a usar cuando se nos dé la gana. Entonces, vamos a hacer la demostración. ¿Sí? Que lo de la izquierda y lo de la derecha equivalen a exactamente lo mismo. Con eso, repasamos nuestras propiedades de los factoriales. Entonces, vamos a empezar esa demostración. Entonces, arrancamos en la fórmula. Entonces, la fórmula dice n más 1, de n más 1 tomar k es lo mismo que de n tomar k menos 1 más de n tomar k. O sea, sumar los dos datos de arriba. Voy a reemplazar, para que todo me dé igual, izquierda y derecha, voy a reemplazar y hago las operaciones. Entonces, de esos tres, el más fácil de reemplazar es el último. ¿Sí? Fíjense que yo voy a colocar que esto es igual y voy a reemplazar este que es como el más fácil. Entonces, el coeficiente binomial que es, entonces, n factorial, k factorial, n menos k factorial. El siguiente es prácticamente lo mismo, solo que en vez de una k, hay que utilizar k menos 1. Entonces sería n factorial, acá no iría k, sino k menos 1 factorial, y en este lado sería n menos k menos 1 factorial. Y esto se va a sumar. En el lado izquierdo es lo mismo, pero en vez de la n hay que utilizar un n más 1. Entonces nos quedaría, no es n, sino es n más 1 factorial sobre k factorial, factor de el n más 1 menos el valor de k factorial. Entonces lo vamos a reorganizar. Entonces, en la primera parte tenemos n más 1 factorial
sobre k factorial, que multiplica, y vamos a colocarlo como n más 1 menos k factorial. Entonces, en los otros dos términos, lo que voy a hacer es buscar que me dé exactamente el mismo denominador. O sea, estos de acá, estos denominadores que estoy teniendo, el primero me dio k factorial, el segundo n más 1 menos k. Lo voy a reorganizar. Voy a escribir n menos k más 1. Da exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero me va a permitir ver más claramente cómo llegar hasta ahí. Entonces, en el dato de la derecha tengo n factorial. Y en vez de tener k factorial, tengo k menos 1. Entonces, yo tengo k menos 1. Factorial. ¿Sí? Que multiplica, entonces, para que no me buscar en el extremo. Y entonces haciendo la operación, me quedaría n menos k, y menos por menos da más, me quedaría más 1 dentro del factorial. Entonces fíjense que ese término en el denominador se parece muchísimo al de la izquierda. El problema es que no aparece k factorial sino k menos 1. Entonces voy a utilizar una de las propiedades de los factoriales para pasarlo hasta la k. Entonces voy a hacer lo siguiente. Imagínense que usted tiene 4 factorial y quiere hacerlo ver como un 5 factorial. Entonces lo multiplica por 1, lo multiplica por 5 y lo divide por 5. Entonces ese 1 que está ahí, que está en rojo, no altera el resultado, simplemente la forma en la que lo estamos viendo. Entonces cuando yo agrupo estos dos, me queda 5 factorial dividido en 5. Y entonces ya lo que era 4 factorial que estaba en morado, ahora se ve con un 5 factorial. Pues va a dividir en 5, pero se ve como 5 factorial. Entonces, vamos a hacer eso mismo, pero para que el k menos 1 avance. Entonces lo voy a multiplicar por k, arriba y abajo. ¿Sí? De tal manera que yo ahorita pueda agrupar a estos de acá. Entonces, seguimos. Más. Y tengo n factorial sobre k factorial n menos k factorial. Entonces, la diferencia entre ese denominador y el denominador de acá es que él dice n menos k más 1. O sea, él da un paso más. Entonces, para que él también avance, yo le voy a multiplicar por el siguiente dato. El siguiente dato a n menos k, ¿sí? Es n menos k más 1. Entonces, pero hay que hacerlo arriba y abajo para no modificar el resultado. Entonces, ahí yo voy a poder agrupar esta expresión, ¿sí? Y colocarla como un factorial del paso de adelante. Entonces me quedaría n más 1 factorial sobre k factorial n menos k más 1 todo factorial es igual a, entonces k por n factorial, agrupamos y eso se convierte en k factorial, que multiplica a n menos k más 1 factorial. Entonces, más, y entonces voy a colocar el n factorial que multiplica a. Entonces, n menos k más 1 sobre, y entonces me quedaría k factorial, y al agrupar, eso se convierte en n menos k más 1 factorial. Y como ya tienen como un denominador, que es el mismo del lado izquierdo, yo puedo escribir como si fuese
n más 1 factorial sobre igual a ambos tienen común denominador. Entonces sería k factorial n menos k más 1 factorial. No hay que multiplicar por nada porque tienen el mismo denominador. Entonces me quedaría k por n factorial más n factorial que multiplica a n menos k más 1. ¿Sí? Como en el lado izquierdo, en el numerador solo tengo el n más 1, no aparece ninguna k. Profe, Voy a profe, qué pena, ¿será que antes de seguir explicando te puedes devolver un poquito a cómo factorizaste en la parte del segundo factor? O sea, ¿cómo resolviste? Es que no sé, me perdí un poco. ¿Su merced entendió la parte que está tachada en azul? La del primero sí, la del segundo no. Pero entendiste la del primero, segura. Sí, O sea, ¿sabes por qué esta expresión da esto? sí. Listo, ¿por qué? K se divide entre los dos términos que están dentro del factorial, que haría K, si no estoy mal. Ay, ya no sé. No, fíjese, es como lo siguiente. Voy a colocarlo acá. Yo tengo el 5 factorial, ¿sí? Y esto es lo mismo que tener el 4 factorial multiplicado por el dato que le falta. Eso que está en azul, sí está claro, ¿cierto? Sí, señor. Que era de cuando lo expandíamos, 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Entonces, yo hice lo mismo, pero con estos datos. Entonces, este de acá lo desbaraté en ese mismo dato un paso antes. Entonces, estar un paso antes de n menos k más 1 es estar en n menos k. Sí, es como si esto fuera el 5 factorial y este de acá fuese el 4 factorial. ¿Sí? ¿Qué le faltaría para hacer un 5 factorial? El paso siguiente. Entonces, tengo esto en factorial. El paso siguiente sería el 4 más 1, que es 5. O sea, el n menos k más 1. Y este sería como el 5. Entonces, eso fue lo que yo hice. Decir que 5 factorial se puede escribir como 4 factorial por 5. Entonces, lo de abajo está todo en factorial. Y lo de arriba, lo de la izquierda es factorial, lo de la derecha no. Acá, este pequeño es factorial, este no. Entonces, lo de arriba. Entonces, si ves que en negro estaba el factorial y en rojo lo que aparece es el dato siguiente, n menos k más 1. Sí, ya, profe, muchas gracias. Y entonces los dos de rojo, como yo lo añadí a mi gusto, pues tienen que estar en el numerador y en el denominador, para que no se modifique la cifra. Pero en ambos casos se hizo lo mismo, por eso los tacho igual y les coloco los colores en rojo. Ok, profe, gracias. Entonces, ahora yo estoy buscando que todo lo de arriba me dé apenas n más 1 factorial. O sea, ahí no aparece la k. Entonces, si ustedes notan, yo tengo un término que lleva k, pero cuando haga esta multiplicación, él se va a cancelar. Entonces voy a reorganizarlo un poquito esta expresión interna para que me quede más fácil verlo. Entonces voy a escribirlo. O sea, estos datos que aparecían como n, acá los voy a colocar. Los voy a colocar como menos k más n más 1. Y esto lo voy a encerrar en paréntesis. Eso no afecta el resultado, sigue siendo n más 1. Pero al momento de hacer las operaciones, me va a permitir darme cuenta que si yo multiplico este dato por este dato y luego multiplico este por este dato, obtengo los resultados que estoy buscando. O sea, yo estaría obteniendo lo siguiente. Entonces, me quedaría k por n factorial. Entonces, estos dos, esa primera separación me queda con signo negativo. Me queda menos k por n factorial. Esos dos se van a cancelar. Estos dos se van a cancelar. ¿Sí?
Y en los siguientes me va a quedar más el n factorial multiplicado por n más 1. Entonces, abajo me queda k factorial, n menos k más 1, todo factorial. Y del lado izquierdo no hemos hecho absolutamente nada, simplemente se escribe. Si nosotros revisamos, como cancelé los que llevan la k y me quedó n factorial por n más 1, por fórmula, ¿a qué equivale esto? Esta expresión, ¿a qué equivale? Tener n factorial multiplicado por n más 1, ¿cuánto me da? N más 1 factorial. N más 1, todo factorial. ¿Sí? Y entonces ahí ya llegamos a que dan exactamente lo mismo. ¿Sí? Y estos dos son idénticos. Entonces ya quedó demostrado que trabajar con el triángulo de Pascal es completamente válido. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es expandir la fórmula del teorema del binomio. Fíjense que por ahora uno podría pensar que los ejercicios o los hace con el triángulo de Pascal, que es relativamente bonito, o los hace con la fórmula del teorema del binomio, que es esa. ¿Sí? Pero hay una realidad, y es que el teorema del binomio es mucho más general que el triángulo de Pascal. El teorema del binomio se va a poder utilizar para cuando los exponentes sean incluso negativos o cuando los exponentes sean fraccionarios. En ninguno de esos casos se va a poder utilizar el teorema del binomio. Profe, qué pena, ¿puedes pasar a la otra página? Gracias. Sí, ya voy a pasar porque es que esa es que vamos a trabajar. Entonces, vamos a generalizarlo para datos de exponente negativo y para fraccionario. Profe, ¿la puede volver un momento, por favor? Un segundo. Devolver se refiere a qué? A esa a la página. Hacerlas. Sí, es así. ¿Por qué mejor no espera que la termine y le toma la foto a las dos? Entonces, la aplicación para potencias fraccionarias y o negativas se resuelve utilizando el desarrollo del binomio dado por y entonces lo que nosotros vamos a tener que hacer es a más b a la n, donde la n puede ser negativo o puede ser fraccionario. Y lo vamos a hacer utilizando la siguiente expansión. Entonces vamos a hacer una sumatoria desde k igual a 0 hasta, y vamos a colocar unos puntos suspensivos porque esta sumatoria muchas veces no finaliza en n, sino que va a ir hasta el infinito, porque al ser fraccionarios no van a coincidir con llegar hasta allí. Entonces ya les voy a mostrar. Entonces por ahora no vamos a colocar hasta dónde va, sino que eso va a ir hasta infinito realmente. Es más, si quiere coloquen hasta infinito de, entonces, de n posibles, tomar k a elevado a la k. Entonces, esta vez lo vamos a trabajar con la a
bajando. O sea, la A va a empezar en lo más alto, que es n, menos el valor de k. Mientras la B es la que va a empezar subiendo. O sea, la B va a valer k. Esa es la pequeña modificación que vamos a hacer acá. ¿Sí? Y vamos a colocar una restricción. Esto es donde la B debe ser, en valor absoluto, debe ser menor a la A. Y ya ahorita les explico el porqué de esa restricción. Hagamos la expansión. Entonces, A más B a la N va a ser igual a. Entonces, cuando K vale 0, nos daría dn tomar 0. A a la 0, bueno, A a la N menos 0 sería A a la N, B a la 0, más dn 1 sería A a la N menos 1, B a la 1, más dn2 A a la N menos 2, B a la 2, más A dn3 a la n menos 3, b a la 3, más y puntos seguidos. Entonces, vamos a revisar qué es eso de n0. Entonces lo vamos a desarrollar acá. Entonces, dn0 sería n factorial sobre 0 factorial n menos 0 factorial. O sea que nos quedaría n factorial, 0 factorial, n factorial. Se cancelan y me quedaría 1 sobre 0 factorial. Realmente ese 0 factorial no se escribe porque es que eso es un 1. O sea, sería como tener 1 sobre 1, que sería tener 1. Pues también necesitamos el dn1. Entonces, vamos a colocarlo. Entonces, dn tomar 1 sería n factorial sobre 1 factorial n menos 1 factorial. Entonces, el n factorial lo voy a desglosar para poder cancelar el de abajo. Entonces, esta expresión la voy a reescribir como n menos 1 factorial por n. Si la devolví un paso. Entonces, sobre. Entonces, 1 factorial por n menos 1 factorial. Esos dos se van a poder cancelar y esto me quedaría n sobre 1 factorial, que realmente se escribe como n porque 1 factorial es 1. Entonces, dn2 me quedaría n factorial, 2 factorial, n menos 2 factorial. Para poder cancelar el n menos 2 factorial, voy a desglosar este n factorial, esta vez como si fuese n menos 2 factorial multiplicado por n menos 1 multiplicado por n. O sea, son los datos que le faltan. Eso que acabé de hacer es como si yo tuviese 5 factorial, que uno sabe que es 1 por 2, por 3, por 4 y por 5, y lo hubiese agrupado en esta parte y hubiese dicho que eso se llama 3 factorial y que le falta el 4 y que le falta el 5. ¿Sí? Solo que lo hice con la n. Entonces, le falta el paso anterior, que es n-1, y le falta el paso que es n. Entonces, dividido en 2 factorial por n menos 2 factorial. La intención es poder cancelar esos dos y que nos quede n por n menos 1, se pueden reordenar, sobre 2 factorial. Entonces, del siguiente me quedaría dn3
sería n factorial, 3 factorial, n menos 3 factorial, igual a. Y entonces esta vez, para desglosarlo, lo que hacemos es, Profe, una pregunta. ¿El del 2 señora, quedaría solamente así el resultado? El señora, del 2. sí, ¿qué pasa? ¿Así queda el resultado? Sí, o lo puedes colocar como O 2. sea, ya ahí para el resultado, no hay más o menos. O sea, si quieres lo puedes colocar así. Igual 2 factorial es 2 por 1, que es 2. Se puede dejar así. O sea, de esta manera o de esta. No hay lío. ¿Sí? Para el otro sería entonces n menos 3 factorial y lo que le falta. Entonces, ¿qué le falta? El n menos 2, el n menos 1 y el n. Y me quedaría 3 factorial, n menos 3 factorial. Entonces, esos dos los cancelo y acá me quedaría organizando n menos 1, n menos 2 sobre 3 factorial. Entonces, cuando yo reemplazo todo eso en la fórmula general, ya empieza a dar una fórmula que uno puede construir sin ponerse a hacer el paso a paso, sino más o menos como por iniciativa, por lo que espera uno ver, por intuición. Entonces, la fórmula quedaría a más b a la n es igual a. Entonces, el primero era de n0, ¿sí? Y nos dimos cuenta que de n0 era lo mismo que 1 sobre 0 factorial. O sea que nos quedaría el 1 sobre 0 factorial que multiplica a la n. Estoy reemplazando el de acá. Entonces nos quedaría 1 sobre 1 factorial a la n más. El siguiente nos quedó como, bueno, el primero era 0 factorial, qué pena. 0 factorial. ¿Sí? El otro dice n sobre 1 factorial. Y la a ya está a la n menos 1. Y la b está a la 1. Más. En el siguiente, de n2, aparece como n por n menos 1 y abajo ya aparece un 2 factorial. A la n menos 2, b a la 2. Y si ustedes se dan cuenta, la serie continúa, entonces ya no aparece la n, sino la n multiplicada por menos 1 y la n multiplicada, ¿sí? Ahí quedaría n por n menos 1 por n menos 2, va aumentando. Y abajo ya no aparece el 2 factorial, sino que aparece 3 factorial. A la a le restamos 1 en el exponente, entonces ya aparece n menos 3. Y a la b le sumamos 1. Y así seguiríamos haciéndolo. Entonces, esa sería la forma del teorema del binomio en la forma generalizada, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de ese teorema del binomio. Ahí ya le puede tomar la foto. Entonces, algo importante es que el desarrollo normalmente es una serie. Entonces, su desarrollo es una serie. ¿Qué significa eso de una serie? O sea, es una sumatoria infinita. Entonces, ¿por qué va a suceder eso? Fíjense que la A empieza en el exponente. Entonces, imaginen que el exponente es un fraccionario. Entonces, estábamos acostumbrados a que si fuese A más B a la 5, la A empezaba A a la 5, A a la 4, A a la 3, A a la 2, A a la 1, A a la 0, y ahí terminábamos. Terminábamos en el 0. Entonces, cuando es un fraccionario,
eso no ocurre. Pero si usted tiene A más B, por ejemplo, a la 3 medios, entonces A empieza a la 3 medios. Le restamos 1, queda a la 1 medio. Le restamos 1, queda a la menos 1 medio. Le restamos 1, a la menos 3 medios, a la menos 5 medios, a la menos 7 medios, y él sigue. O sea, él no va a parar, ¿sí? Porque él pasó por encima del 0 sin valer 0. ¿Sí me hago entender? O sea, él va a seguir. Entonces, un aspecto clave de que el dato siga es que él da un número en el exponente cada vez más grande, pero de signo negativo, porque le van restando de a 1. Entonces se vuelve más negativo, más negativo, más negativo, más negativo. Entonces, la expresión hace esto. Empieza en n y la a termina con un exponente negativo grandísimo. En cambio, la b, ¿sí?, lo que hace es que empieza en 0 y termina con un exponente positivo grande. ¿Sí? Entonces, los datos del final, que dicen A, exponente negativo, B, exponente positivo, entonces, lo que simbolizan realmente es un B con exponente positivo grande sobre un A con exponente positivo. Acuérdense que el exponente negativo significa que ese dato es del denominador. Entonces, yo lo reacomodo así. Y entonces me queda como si yo tuviese un B sobre A elevado a una cantidad grandísima. Entonces, si la cifra que yo elevo a una cantidad grandísima es mayor a 1, esa cifra es grandísima. Y entonces es muy importante. En cambio, si la cifra es menor a la unidad, a medida que uno la eleva a una potencia cada vez más grande, ella se hace más pequeñita. Por ejemplo, si yo tengo un medio, esto es 0,5. Si yo tengo un medio elevado al cuadrado, esto es un cuarto. Esto es 0,25. Y como es un número menor a la unidad, entre más lo elevo, más pequeñito se hace, hasta que llega un momento en que se vuelve despreciable, ¿sí?, que ya no nos interesa. Entonces acá sucede lo mismo. Si yo quiero despreciar esta expresión, o sea, decir que es una cifra pequeña, tengo que asegurarme de que B sobre A debe ser menor a 1. O sea, de que B debe ser menor a A. Por eso, en este tipo de desarrollo del binomio, uno siempre va a trabajar con el valor absoluto de B que sea menor al valor absoluto de A, para poder tomar esta expresión y en algún momento cortarla y decir que el resto de términos ya no nos interesan, que nos vamos a quedar solo con 4 términos o con 5 o con 6, porque de ahí en adelante estoy sumando cantidades muy pequeñas. Entonces, si quieren, tómenle foto a esa pantalla y ya pasamos al ejemplo. Profe, una pregunta. Es que su merced, su desarrollo es una serie. ¿Y qué dice dentro del paréntesis? No le entendí muy bien. Sumatoria infinita. Ah, listo. ¿Listos? ¿Puedo pasar la página, sí? Sí, profe. Entonces, primer ejemplo. Hallar los 5 primeros términos y simplificar. Entonces, la expresión que vamos a utilizar dice x al cuadrado menos 2y cuadrado sobre x elevado a la 3 medios. Entonces, lo primero que voy a hacer es reacomodarlo para que se vea como la A y la B. Entonces, yo voy a escribirlo como si
ese x cuadrado, o sea, este de aquí, el x cuadrado, para mí, esto es la A. ¿Sí? Más, y entonces voy a colocar menos 2y cuadrados sobre x elevado a la 3 medios. Entonces, la b va a ser toda esa expresión. Y la n son los 3 medios. De tal manera que yo voy a estar viendo a más b a la n. ¿Listo? Entonces ya lo acomodé. El signo se lo incluía a la b, que es el que está negativo. Y empiezo el desarrollo. Entonces voy a decir. Entonces, para guiarnos, voy a colocarles abajo la fórmula, esta fórmula. La por ahí, ahorita la borramos. Fíjense, el primero es el 1 factorial sobre 0 factorial, eso es 1 no, eso no hay que escribirlo, solo hay que escribir el término de a la n. Entonces me quedaría, entonces, que esto es igual, x cuadrado menos 2y sobre x a la 3 es igual a la n. Entonces, a la n. Entonces, coloquémoslo algo a la n. Pero esta vez, nuestra n es 3 medios. Entonces, algo a la n. ¿Cuál es el algo? Pues la a. ¿Sí? Podríamos colocarle ahí el 1 sobre 0 factorial. Pero lo que pasa es que como eso da 1, ¿para qué lo escribimos? Más, ¿sí? N sobre 1 factorial. Entonces, el n se supone que son 3 medios. 3 medios, que es n sobre 1 factorial. Aquí estaba el 0, pero no lo habíamos querido escribir, porque es que nos va a dar 1. Por a elevado a la n menos 1. Por b elevado a la 1. Por b a la 1. Entonces, ¿quién es a y quién es b? Entonces, a es x cuadrado y b es menos 2y cuadrado sobre x. Hasta ahí me he hecho entender con el desarrollo de esta parte. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Hasta ahí, hasta dónde vamos? No, profe, todo bien. Listo. Entonces, en el siguiente dato, más, y entonces se supone que es n por n menos 1, n menos 1, sobre el 2 factorial, y tenemos la a, pero elevada a la n menos 2, ¿sí? Y la b la tenemos elevada al cuadrado. La b va al cuadrado, entonces b al cuadrado. Entonces recordamos, la a es x cuadrado, la b es menos 2y cuadrado sobre x, más, y vamos a tener, entonces, n que multiplica a n menos 1, que multiplica a n menos 2, que multiplica, entonces, bueno, todo esto dividido, ya no en 2 factorial, sino en 3 factorial. La a está escrita como elevada a la n menos 3 ahora,
¿sí? Y la b está al cubo por la b elevada al cubo. Entonces, la a es x cuadrada, la b es menos 2y cuadrada sobre x. Nos piden 5 términos. Entonces llevamos 1, 2, 3, 4, nos falta 1. Entonces, el siguiente ya uno lo hace de memoria, vea. Entonces, más. Esto es n, n-1, n-2. El otro diría n-3. Entonces sería 3 medios que multiplican a 3 medios menos 1, 3 medios menos 2, 3 medios menos 3. Entonces, la A, reduzcamos esto un poco. La A nos queda elevada a la 3 medios menos 4. Y este denominador era 4 factorial. Entonces, la A es x cuadrada. Y la B está elevada a la 4. Entonces, la B me queda elevada a la 4. Entonces, se supone que la B es menos 2y cuadrado sobre x. Y esa sería la expresión que nosotros vamos a utilizar para expresar ese binomio. Ahora hay que hacer las operaciones e ir simplificando eso. ¿Cuál es la lógica en los denominadores? 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial y 4 factorial. En las potencias empieza en n-1, n-2, n-3 y n-4. Y la otra va subiendo de 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Los coeficientes 1, n, n-1, n-2, n-3, y de ahí sería el siguiente, n-4. Entonces, empezamos a desarrollarlo. Entonces, sería, el primero sería sx al cuadrado elevado a la 3 medios. No hay necesidad de escribir el 0 factorial. Más, tenemos 3 medios divididos en 1 factorial, nos quedan 3 medios. Y tenemos el x cuadrado, 3 medios menos 1, nos va a dar 1 medio, elevado a la 1 medio. Entonces, el menos 2y cuadrado sobre x elevado a la 1, pues simplemente nos queda menos 2y cuadrado sobre x. Más. Entonces tenemos 3 medios que multiplican a 1 medio sobre 2, que es el 2 factorial, que multiplican a x cuadrado. 3 medios menos 2 nos daría menos 1 medio. Y la expresión que está elevada al cuadrado, entonces en vez de menos 2, nos queda un 4, nos queda un y a la 4 y un x cuadrado. Más, tendríamos 3 medios que multiplican, 3 medios menos 1 nos dio 1 medio, 3 medios menos 2 nos dio menos 1 medio, sobre el 3 factorial, que es 6, o sea, lo voy a colocar como 2 por 3 para simplificar. Y acá me quedaría x al cuadrado elevado a, entonces, 3 medios menos 3 sería menos 3 medios.
Y la parte de la y sería menos 8, y a la 6, x a la 3, más, y tendríamos 3 medios que multiplican a 1 medio, que multiplican a menos 1 medio, que multiplican a menos 3 medios. Sobre el 4 factorial, ¿sí? Que si quieren lo pueden colocar como multiplicación para intentar simplificarlo, o lo pueden dejar simplemente como lo que es, un 24, o sea, como ustedes quieran. Sí, es más, acá puedo colocar el 6, eso no tiene inconveniente. En la parte del x cuadrado me queda 3 medios menos 4, o sea que eso sería menos 5 medios. ¿Sí? Y en la parte de la y me queda 16 positivo, y a la 8 sobre x a la 4. Y esa sería la expresión. Entonces, vamos a irla simplificando paso a paso. Entonces nos quedaría esa x que está al cuadrado elevada a la 3 medios, realmente nos da x a la 3, cancelando el 2 con el denominador. Entonces, x a la 3, más. Entonces, hacemos la operación 3 medios que multiplican a menos 2. Entonces se cancela. Se cancelaría este con este. Y nos quedaría que esto es menos 3. Tendríamos un valor de x a la 1, ¿sí? Por un y cuadrado sobre un x. Más. Entonces, esto es 4, se cancela con este. Entonces nos quedaría entonces 3 sobre 2, el x es como si estuviese a la menos 1, rompiendo el paréntesis, sobre un x a la 2. Y el y está a la 4. Entonces en el siguiente sería más, porque tenemos negativo y negativo. Entonces en las operaciones, ¿qué haríamos? Por ejemplo, acá esto sería 8. Cancelamos con este 8. Ese 3 lo cancelamos con ese 3. Y nos quedaría solo el 2 de abajo. Entonces sería 1 medio. ¿Sí? Y, bueno, la x está a la menos 3. La y está a la 6. Y abajo hay una x a la 3. Entonces, dos negativos. Entonces nos sigue dando más. Entonces sería, esto es 16, se cancela con este. Tendríamos 24, se cancela y queda un 8. Acá quedaría un 8 y que nos quedaría un 3 arriba. Sería más 3 octavos. La x queda a la menos 5. La y está a la 8. Y abajo hay una x a la 4. ¿Listo? Y ya el último paso, esa es la operación de las x. Entonces nos quedaría que esto es x a la 3 menos, bajamos la x, cancelamos, y nos queda 3 veces y cuadrado. Más 3 medios, tenemos y a la 4, la x negativa a la abajo, y me queda como un x a la 3, más
1 medio de y a la 6 y la x la bajo, me queda sobre x a la 6 más 3 octavos de y a la 8, bajamos la x y me queda como x a la 9 más, y seguimos. Y ahí ya tenemos los 5 términos utilizando el teorema del binomio. Entonces, lo más importante es ser capaz de construir el primer renglón, donde usted coloca todo organizado. N, n-1, n-2, 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, ¿sí? Es la parte más importante. Ya el resto, aunque se ve tedioso, son operaciones de cancelación, de multiplicar, de sumar, ¿sí? Operaciones de signos. Digamos que en eso, pues, aspiro ustedes no vayan a tener tanto inconveniente. Entonces, ahora vamos a hacer otro ejercicio, pero ya con una finalidad específica y para que ustedes puedan ensayarlo en la casa y pues ir revisando que las cosas les queden bien. ¿Puedo cambiar la página? No, profe, espera un segundito, por favor. Listo, profe, muchas gracias. Entonces vamos a calcular la raíz cuadrada de 11 utilizando el teorema del binomio sin utilizar la calculadora. Entonces, este era un ejercicio que se colocaba muchísimo en clase cuando los parciales eran presenciales, para poner a prueba pues, su capacidad para prestar atención, para reemplazar en la fórmula, para operar bien, ¿sí? Entonces, por ahora, pues nos va a servir es para verificar que lo que hacemos es relativamente correcto. Entonces, ¿en qué consiste? Yo voy a escribir las raíces como si fueran binomios. Y entonces los números como el 11, yo los escribo como una suma o una resta, según me parezca, ¿sí? De dos términos. Fíjense que en el ejercicio anterior había uno que heredaba la n, o sea, la a empezaba con exponente n e iba bajando de 1 en 1. En cambio, la b siempre utilizaba exponente entero. Entonces, hay un dato del que me preocupa saberme la raíz y otro del que no. Por ejemplo, para resolver esa raíz de 11, yo lo que hago es que raíz de 11 lo voy a escribir como si fuese raíz de 9 más 2. ¿Sí? Recuerden que debo trabajar el primer dato, debe ser mayor al segundo dato en valor absoluto, o sea, el 9 es mayor que el 2. Y me permite escribirlo como 9 más 2 a la 1 medio, que es la raíz. Entonces, en este ejercicio, yo estoy diciendo que la A es 9, que la B es 2. Y como 9 es mayor a 2, el ejercicio se va a poder truncar. ¿Sí? Permite cortarlo en algún momento, sin necesidad de escribir infinitos términos. ¿Sí? Si yo lo coloco al revés, ¿sí? Cuando hago la expansión, no lo voy a poder cortar nunca, porque los datos que genero son cada vez más grandes y no cada vez más pequeños. Entonces, a lo largo de este ejercicio vamos a ir viendo qué es eso de que cada vez más pequeños. Debemos cumplir la condición de que A debe ser en valor absoluto más grande que B en valor absoluto. Entonces, ahí por lo menos la cumplimos. Y ahora empezamos a desglosarlo. Entonces ese 9 más 2 a la 1 medio lo voy a desglosar de la siguiente manera. Entonces,
era, pues, colocarlo un poquito más grande, más lejos. Entonces, empezábamos con a a la n. Entonces era a elevado a la n. En este caso n es un medio. Entonces, es clave que el primer número que usted escoja tenga raíz cuadrada perfecta para que usted lo pueda hacer sin la calculadora. Es que esto lo que va a simbolizar es la raíz de 9 y usted va a decir que esto es 3. Pues usted no se va a varar. ¿Sí? O sea, que haga donde usted haga un ejercicio y coloque 6 más 5. Eso es verdadero. Pero cuando haga el primer dato, que le sale 6 a la 1 medio, que le sale la raíz de 6, ¿ahí qué hacemos? Si no se sabe la raíz exacta de 6 porque no existe. Raíz exacta no existe. Entonces hay que buscar que ese primer dato sí tenga raíz cuadrada, ¿listo? Entonces, más n veces, o sea, un medio, este iba sobre 1 factorial, este iba sobre 0 factorial, que no lo escribimos. El siguiente sería la misma a, pero a la n menos 1. ¿Sí? O sea, ese 9, coloquémoslo acá en rojo, ese 9 a la n menos 1. El otro dato va a la 1. ¿Sí? El otro dato viene siendo el 2. ¿Sí? Más. Entonces, n que multiplica a n menos 1. Si este es mi n por n menos 1. Que multiplican, bueno, que tienen como denominador ya no el 1 factorial, sino el 2 factorial. Y entonces, la a está a la n menos 2. Y la b está al cuadrado. Entonces, la a es el 9, la b es el 2. Más, entonces, un medio que multiplica a un medio menos 1, que multiplica a un medio menos 2. N por n menos 1 por n menos 2 sobre 3 factorial, que multiplica a la a elevada a la n menos 3 por la b elevada al cubo. Entonces me quedaría, entonces en esta parte tenemos la a, que es el 9, la b, que es el 2, más, y seguimos escribiendo. Entre más términos coloquemos, más preciso va a ser el resultado que se obtiene. Entonces, dependiendo de la precisión que me piden, yo coloco el número de cifras. Voy a llegar hasta el final y en el final se van a notar ustedes a qué me refiero con el grado de precisión. Entonces, empezamos a desarrollar. Entonces, los números 9, yo los puedo escribir como 3 al cuadrado. Todos los números 9 los puedo escribir como 3 al cuadrado. Entonces me quedaría que esto es igual a, en vez de colocar el 9, yo coloco 3 al cuadrado. Y todo eso está elevado a la 1 medio. El 0 factorial no lo escribo porque eso es 1. Más el 2 a la 1, ¿sí? Lo cancelo con el 1 medio, ¿sí? Y me quedaría el 3 al cuadrado, pero ahora va a estar elevado a la 1 medio menos 1, o sea, a la menos 1 medio. ¿Sí? Y el 2 lo cancelé con el 1 medio. Y el 1 factorial, pues es 1. Más. Entonces me quedaría 1 medio por Pero fue menos 1 una medio. pregunta y que estaba un medio sobre 1 factorial. Sí, ¿qué pasa? No lo puso. O bueno, no sé qué hizo con él. ¿Sí ve el 2 en rojo?
Sí, señor. ¿Abajo lo ve? Ah, los cancela. Los cancelo. Voy a escribirlos entonces. Tengo el 1 medio y tengo acá el 2. ¿Sí? Esos son los que yo voy a cancelar. ¿Listo? En la siguiente parte sería, entonces, en vez del 9, coloco 3 al cuadrado. El exponente con el que él queda sería 1 medio menos el 2, que me quedaría menos 3 medios. En vez del 2 a la 2, yo puedo colocar 4. ¿Sí? Y en vez de 2 factorial, puedo colocar 2. No voy a cancelar ninguno por ahora. Y ahorita hacemos todas las cancelaciones para no confundirnos. Más. Entonces, el 1 medio que multiplica a menos 1 medio y hacemos la otra resta y nos queda menos 3 medios. En el denominador es como tener un 6. Entonces esto lo voy a colocar como si fuera 6. ¿Sí? Y el 9 lo escribo como 3 al cuadrado. Y acá me quedaría a la 1 medio menos 3, que sería menos 5 medios. ¿Sí? Multiplicado por 2 a la 3, que es 8. Más lo que falta. Entonces, hasta ahí me he hecho entender, muchachos, con lo que llevamos. Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a empezar a dar machete a diestra y siniestra. Entonces, el 2 del 3 al cuadrado se cancela con el 1 medio. Y realmente me queda solo el 3 a la 1, o sea, 3. Más, como cancelé el 2 con el 1 medio, me queda el 3, se cancelan los exponentes y me queda 3 a la menos 1. ¿Sí? Noten que cuando yo tengo potencia de una potencia, esto se opera y queda a la menos 2 sobre 2, que es como tener a la menos 1. Entonces, como si este 2 se cancelara con este y quedara solo el menos 1. Eso es lo que voy a hacer en todos los que vienen. Más. Y ahora viene un machetazo muy suave. Entonces, dejemos esto en negro, coloquemos esto en azul. Entonces, esto es 4, se cancela con 4. Entonces nos quedaría. Entonces, el 1 medio. ¿Sí? Y el 3 me queda elevado a la menos 3. Entonces, el signo de ese término, ¿qué signo debería ser? ¿Positivo o negativo? Fíjense que dice 1 medio por menos 1 medio por 3 al algo por 4. ¿Positivo o negativo debería ser ese término? Negativo. Negativo. Entonces, esta parte debe quedar negativo. En la siguiente parte, yo tengo dos negativos. Ellos van a dar positivo. Entonces, esto es positivo. Entonces, los denominadores, estos tres, digo, darían 8. Con el 8 de acá se cancelan. Entonces, realmente me quedaría, entonces, el 6 lo voy a cancelar con el 3. Entonces, me va a quedar acá un 2. Entonces, me quedaría 1 medio, el 2 que me queda abajo, por el 3 a la menos 5. Más, punto seguido. Estaríamos en esa situación. Esto reescribiéndolo sería como tener 3 más, esto es 1/3, menos 1 sobre 2, que multiplica 3 a la 3, más 1
sobre 2, que multiplica 3 a la 5, más. ¿Sí? Y entonces, cada dato, miremos lo que significa. Entonces, necesitamos el 3 a la 3 y 3 a la 5. Por aquí en un borde, usted va a colocar 3 a la 1 es 3, 3 a la 2 es 9, 3 a la 3 es 27, 3 a la 4 es 81, 3 a la 5 es 243. No, hasta ahí. Entonces, esta expresión es igual a 3 más. Este renglón lo voy a borrar, no lo escriban. Un tercio es 0.33, ¿sí? Que se repite. Menos, esto sería 27 por 2 sería sobre 54. Que eso es como tener casi 2 sobre 100. Es como tener 0.02, algo así. 0. O sea, es más pequeño. ¿Quién me da el favor y me dice cuánto da 1 sobre 54? 0.0180. 0.0180. O sea, más o menos 0.02, ¿sí? Es muy pequeño. Entonces, los números se hacen cada vez más pequeños. Y este número de acá dice 1, 3 a la 5 nos dio 243. O sea que el doble son 486. 486. ¿Cuánto da 1 sobre 486? Es como 1 de 500. O sea, como 0.02 aproximando. ¿Cuánto da? Dos coma cero cincuenta y siete. ¿Por 10 será qué? Menos 3. Menos 3, por 10 a la menos 3. Listo. O sea, 0.00 algo. Entonces, los números que yo estoy contemplando, 3 más 0.33 más 0.018, bueno, menos, qué pena, más 0.002, 0.50 y algo, menos, o sea, son cada vez más pequeñitos. Entonces, el cortar la serie, ¿sí? Dejar de escribir en algún momento, decir, no, yo voy a trabajar hasta ahí nada más, es razonable, porque la cantidad que yo le estoy sumando o restando cada vez es más pequeña, o sea, es despreciable. O sea, casi que el resultado con esos 4 términos va a ser parecido a la realidad, porque faltó sumarle o restarle una cantidad pequeña. ¿Sí? Entonces, volviendo a nuestro ejercicio. Entonces, eso era solo por mostrarles lo de las cifras, ¿sí? Como es lo de la aproximación. Ahora vamos a operarlos. Porque después de que estamos como sin calculadora, ¿sí? Entonces, la suma de 3 y 1/3, entonces acá nos daría 10/3. Creo que para esa no hay problema. Y si alguno tiene problemas, la verdad, devuélvase para intro. No me interesa. Entonces, y en estos voy a colocar lo siguiente. El común denominador de ellos sería 2 por 3 a la 5. Ambos tienen el 2 y ambos tienen el 3 a la algo. Realmente al primero le falta un 3 a la 2. O sea que me quedaría un menos 9 y entonces sería más 1. Entonces me quedaría que esto es como tener 10 sobre 3 más, bueno, realmente termina siendo menos porque es menos 8 sobre 2 por 3 a la 5. Entonces, de esos datos, yo puedo simplificar. Entonces, esto es como tener 10/3, simplificamos el 8 y el 2, menos 4 sobre 3 a la 5. Sacamos como un denominador, y esto es como tener 3 a la 5, falta multiplicarlo por 3 a la 4, que es 81. Entonces me quedaría 810 menos 6. O sea que esto sería como 806 sobre 3 a la 5. O sea, eso es como 806 sobre 243. En la calculadora, aproximadamente, ¿cuánto es 806 dividido en 243? 3.316.
¿3 punto qué? 316. 3.316. ¿Sí? ¿Y cuánto da en la calculadora el valor exacto de raíz de 11? Bueno, exacto no, porque es un número racional, ¿no? 3,316. Lo mismo, profe. 3, señor. Da lo mismo. El 3.316. Pero bueno, en algún momento la cifra, si le colocáramos más cifra, de pronto se empezarían a notar pequeños errores. ¿Sí? Si le colocan más cifras. Es que ahí estamos como medio tacaños. Pero si le colocamos más cifras, se ve que el resultado es parecido, pero no idéntico. Sí, da 3,316,87 y la raíz a la 11 da es como 3,316,6 y aquí aparece que no. Exactamente. Entonces, si lo quisiéramos más preciso, tendríamos que colocarle más términos. O sea, añadirle acá más. Y al añadirle más, sumándole o restándole, él se va acomodando y va dando cada vez más preciso. Entonces, eso es la utilización del teorema del binomio para encontrar raíces. Entonces, no tienen que ser raíces cuadradas, ¿sí? Puede ser para mejorar una expresión que necesitamos integrar, ¿sí? O sea, como en el ejercicio anterior, que realmente obtuvimos como una especie de expresión con 5 términos. O para esto era más que todo porque ustedes lo pudieran verificar, ¿sí? Entonces, para que ustedes se ensayen, van a hacer el siguiente ejercicio en la casa. Van a calcular, por ejemplo, la raíz cúbica de 17. Entonces, van a irlo cuadrando y me avisan cómo lo ponen, cómo lo ubican para sacar raíz cúbica. ¿Sí? Si fuese, por ejemplo, la raíz cúbica de cosas como el 12, sería relativamente sencillo. ¿A qué número le conocen ustedes la raíz cúbica? Parecido al 12, cercano al 12 que sea menor. Al 2. Entonces, al 8, ¿sí? Quedaría 2. Entonces lo colocarían como 8 más 4. Y entonces eso termina siendo 8 más 4 a la 1/3. Y entonces cuando sacan el primer dato, pueden decir que esto es 2. Y de ahí en adelante lo van a poder trabajar. Entonces, pero no es la única manera. ¿Sí? Se puede hacer de pronto trabajando con restas, trabajando con otras cosas. Pero entonces deben buscar que el primero sea mayor al segundo y que aparte el primero tenga la raíz indicada. Entonces, pensando en eso, ustedes van a cuadrar el de la raíz cúbica de 17. Profe, tengo una pregunta sobre el ejercicio de ahorita. ¿Sobre este? Sí. Dígame. Esa parte que dice -9 más 1 sobre... ¿Sí? Sí. ¿Eso antes no es un negativo? Sí, por eso dio -9. Pero ¿y ese -9 de dónde salió? ¿Cómo así de dónde sale? ¿De sumar? Voy a colocarlos acá. Tengo -1 sobre 2 por 3 a la 3 más 1 sobre 2 por 3 a la 5. Si yo los pusiera a ustedes a sumar, tienen que sacarle común denominador, ¿sí? Es decir, común denominador es 2 por 3 a la 5. O sea, este número lo voy a desbaratar para que usted lo vea más claro. Entonces yo tenía acá el -1, esto era un 2 por 3 a la 3, más 1 sobre 2. El 3 a la 5 es como tener 3 a la 3 multiplicado por 3 a la 2. Entonces lo que le faltaba a la primera expresión era que lo multiplicaran por un 3 a la 2. O sea, en esa parte yo lo que hice fue -1 que multiplica 3 a la 2 más el 1.
Y todo esto estaba sobre 3 a la 3 por 3 a la 2. ¿Sí? Que pues yo no me puse a desbaratarlo, yo simplemente lo dejé como estaba escrito. O sea, entonces me quedaba menos 9 más 1 y abajo era 2 por 3 a la 5. Porque uno realmente solo revisa qué es lo que le falta. 2. Ahí ya queda un poquito más claro de dónde salió ese menos 9. Sí, profe, gracias. Entonces, no se preocupen tanto por esa última parte. O sea, sí son operaciones, hay que saberlas hacer, pero esas ustedes se las van a memorizar y las van a aprender con la práctica. O sea, ustedes día a día van a ser cada vez más rápidos. Y no solo lo van a practicar en álgebra, sino en cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, ecuaciones. O sea, todavía nos queda matemática por montón, ¿sí? Entonces, cada vez van a ser más pulidos en esos detalles. Por ahora, uno de pronto es un poquito más lento haciendo las operaciones, pero tiene que ir seguros, ir revisando paso a paso. Listo, muchachos, entonces nos queda de tarea la raíz cúbica de 17, ¿sí? Y ya pues la otra clase empezaríamos con la parte de números complejos. Listo, entonces esa fórmula del teorema del binomio es bastante útil porque fíjense que a diferencia del triángulo de Pascal, también funciona para cuando se utilizan exponentes fraccionarios o exponentes negativos. Listo, muchachos, entonces que estén bien. Nos vemos en la siguiente clase. Hoy tenemos una consulta, ¿cierto? Sí, a la... Listo, de pronto en la consulta hacemos un ejercicio en el que pidan las cifras significativas. ¿A qué hora tenemos la consulta, profe? De 12 a 1. Listo.